hablar de cómo caminar en este proceso. Javi, lúcete. Aquí entre nos, psicólogo de cabecera. Bueno, y bienvenido, doctor Luis Vergés, con nosotros. Estamos aquí porque tenemos un desafío luego de esta gran tragedia en República Dominicana. Y ese desafío es qué hacer después, qué viene después, cómo reponernos luego de un trauma tan profundo que ha afectado de manera directa a tantas y tantas familias y a nosotros como país indirectamente. Yo creo que cada dominicano siente ese luto verdaderamente sobrecogedor todavía hoy, a casi 2 semanas, ¿verdad? Ustedes saben, antes de que el doctor hable, que justo ahora decían que este mes de abril hemos tenido 9 días de luto oficial. Se suma con lo del Papa, y es que las muertes de Semana Santa, doctor, es como demasiado. Llega un momento en que uno dice, realmente, ¿cuándo viene la alegría? Sí, definitivamente estamos hablando de pérdidas. Y las pérdidas traen dolor, y el dolor un reto o desafío de recuperación emocional que va a ser tan suave, duro, difícil, dependiendo de las particularidades de la persona que procese su vivencia, su experiencia, de qué tan cercana es esa persona con quienes fallecieron y de qué tan fuertes sean las defensas mentales que esa persona tenía en el momento. Lo que sí quiero decirle a la gente que nos escucha, que este dolor asociado a las pérdidas por la tragedia pasarán décadas y generaciones, y ese dolor se va a mantener. Wow. Ahora, eso no quiere decir que no nos restauremos. Por ejemplo, a Japón le tiraron las 2 bombas famosas, Hiroshima y Nagasaki, y los japoneses se restauraron, pero el dolor está ahí. Sí, claro. Tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos con lo que fue el derribamiento de las Torres Gemelas. Ellos se restauraron, incluso tienen un monumento en ese lugar, pero el dolor está ahí. Claro. Y tú te das cuenta de que el dolor está ahí todos los años cuando la gente se conmemora, hacen el acto. Hacen el acto, un acto formal y 9/11. todo eso. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso. Hay eventos, situaciones, incidentes traumáticos que no sanan en décadas y pasan generaciones. Y una generación se lo va transmitiendo a la otra. Y lo cuentan. Y hasta marcan epigenéticamente. Se ha demostrado esas experiencias. Se marcan. Bueno, fíjate lo que ha pasado con el trauma post-era Trujillo. Totalmente. Todavía nosotros estamos divididos en República Dominicana, claro, en relación a todos esos acontecimientos de la era de Trujillo. Ahora, lo que sí, un poquito en sintonía con el objetivo de ustedes en el programa de hoy, es que el dolor puede ir confluyendo con la reparación. El dolor puede ir confluyendo con el avance y la reconstitución emocional. El hecho de que estemos dolidos emocionalmente no significa que no avanzaremos. Doctor, ahí cuando hay una desaparición repentina que nos sorprende, nos abruma, quedan cosas por decir, quedan momentos por disfrutar. ¿Qué se hace con todo eso? ¿Cómo se compatibiliza? Ahí lo mejor es que la gente pueda hablar, que pueda nombrar, pueda designar o que intente hacerlo, porque el problema está cuando toda esa vivencia fragmentada, dispersa, suelta y mal procesada se queda por dentro. Claro, lo que la boca no dice, el cuerpo luego lo habla. El cuerpo lo habla a través de los órganos que se van afectando, y ahí es donde viene el peligro de los llamados duelos crónicos. Los duelos crónicos surgen de 3 posibilidades. Una primera es cuando la persona conecta tanto con la muerte, conecta tanto con la pérdida, que no avanza más allá de esa conexión. Y pasan tiempo, pasan meses, pasan años, y la persona sigue conectada como si hubiera sido ayer. Ahí hablamos de duelo crónico. Pero igual hablamos de duelo inhibido cuando las personas, por
temor a conectar con el dolor de la pérdida, entonces vive como si nada hubiera pasado. Ese es el que tú ves que es que el más fuerte, que el no, que se no tira pasa todo nada, encima, aquí no pasa nada. nada. Y después esa persona se desmorona ante cualquier detonante. Ahí hablamos del duelo inhibido, que es también un duelo patológico. Y O sea que hay que llorar, señor, hay que llorar en el momento que hay que llorar, hay que tener rabia, hay que pasar por todas esas etapas del duelo. involucrarse con todos los elementos de la pérdida. Hay gente que no quiere ir al velorio, que no se quiere involucrar en los rituales, incluso quiere guardar un secreto, no quiere informarle a los niños lo que le pasó a sus padres, y si lo hace de una manera secreta, con un sinnúmero de misterios. Y todo eso entonces no tan solo patologiza el duelo de los adultos, sino que patologiza a los niños. Claro. Y un tercer tipo de duelo patológico es lo que nosotros llamamos el duelo postraumático, que es lo que nosotros tenemos como peligro colectivamente ahora. ¿Es un tipo de estrés postraumático vinculado directamente al duelo? Sí, porque lo que ocurre es que se fragmenta áreas que son fundamentales en el cerebro, como el hipocampo. El hipocampo es el que registra y guarda todas las experiencias emocionales, pero esas experiencias el hipocampo no las puede procesar, hay que procesárselas. Entonces, cuando todas esas vivencias se lanzan hacia el hipocampo sin el debido procesamiento, que fue lo que ocurrió, porque el cerebro no está preparado para usted procesar una vivencia tan traumática como esta. ¿Qué es lo que pasa ahí dentro? Bueno, que si nosotros forzamos para que la gente recupere su normalidad de forma prematura, lo que ocurre con la gente es que comienza a disociarse. Disociarse es que no integra el pensamiento con las emociones y las emociones con la conducta. Y puedes tú ver gente comenzando a hacer cosas que no guardan relación con lo que piensan o no guardan relación con lo que sienten. Y eso sí que es complicado, porque ya ahí pasamos de duelo postraumático a enfermedades mentales. Pero Entonces, terrible. Sí, entonces por eso es tan fundamental esto. Y en esta etapa es bueno advertir también, sobre todo a los dolientes, que ya se acerca un momento donde se van a sentir cada vez más solos. ¿Por qué razón? Porque quienes han estado acompañando quieren sentirse acompañados de ellos mismos, quieren ocuparse de sí mismos. Claro. Y en la medida que comienzan a ocuparse de sí mismos, tienen que retirarse. Se van a retirar de los La vida demás. sigue, o la palabra que a veces no es tan justa, el show debe continuar. Entonces, en este caso aplica más. Hay mucha gente que está trabajando, que quizá han tomado el tiempo para estar ahí porque lo entienden importante, pero tienen que continuar con sus vidas realmente. Doctor, pero ese periodo de soledad también es necesario, ¿cierto? Sí, lo importante de ese periodo de soledad es lo que hagamos ahora antes que la soledad llegue. Y qué bueno que ustedes están organizando este espacio, este programa, porque una de las cosas que debemos decirle a la gente es que no satanicen la soledad, sino que puedan hacer alianza, por favor, con una buena definición del concepto de soledad. La soledad no es sinónimo de nada malo. La soledad es un estado que puede ser tan pasajero como los demás, pero puede ser también aprovechable. Totalmente. Hay tres tipos de soledades. La soledad intrapersonal, que son las personas que no se sienten cómodas estando conectados con ellos mismos, pero está también la soledad existencial, que para mí es lo peor, que son aquellas personas que no le hallan ningún tipo de significado a su soledad y entienden que cuando están solos es como si la vida no tuviera sentido. Careciera de sentido. Y está la soledad interpersonal, que son las personas que estando acompañados también se sienten solos. Entonces necesitamos una soledad, en este caso productiva, en una soledad que nosotros nos apropiemos de ella como un estado mental pasajero, pero que puede ser aprovechable, y una soledad con un propósito de restauración. Fíjate que en todos los traumas y en todos los duelos, Tedeschi y Carl Jung, dos investigadores, demostraron que después del trauma puede venir un periodo que recibe el nombre de crecimiento postraumático.
crecimiento Wow. postraumático. Interesante. Que fue lo que pasó con los japoneses, fue lo que pasó en Ruanda. Claro, Fíjate que después de de aquella aquella tragedia, de ese terrible. genocidio, igual ese crecimiento lo vivieron los israelíes, los Sí, judíos, claro. después del holocausto nazi, Claro. y los mismos alemanes cuando se le destruyó todo su país en la Segunda Guerra Los Mundial. mismos países que han sufrido dictaduras también Sí. se han Exacto. sabido sobreponer de esto. A mí me preocupa también la cantidad de personas que leo en redes sociales y con las que he hablado que dicen que sienten que cuando abren las redes o ven una noticia es como que reviven otra vez esto, y lo más curioso es que son gente que no tienen nadie que haya fallecido ahí. O sea, se siguen sintiendo parte y doliente por esta situación. Yo creo que psicológicamente, no sé cómo usted lo podría explicar. Yo particularmente lo siento como dominicano, porque uno dice, es algo, un pedacito de mí que murió ahí. Pero ¿cómo se explica desde la psicología que nos sintamos como que alguien nuestro falleció ahí, aunque nadie, quizás ni conocíamos a ninguno de esas Sí, personas? eso es mira, hay un tipo de trauma que se llama trauma vicario. Ujú. Es un trauma Hablamos de eso aquí. Exacto, ese trauma vicario no es más que un fenómeno empático donde tú eres parte del mundo y el mundo sin ti no es mundo. Y cada vez que alguien muere en el mundo, murió una parte de ti. Eso es el trauma vicario. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que la vida es muy vulnerable ante la muerte. Y así como murieron ellos, nosotros también somos vulnerables. Como un recordatorio de Exacto. de esa vulnerabilidad. Y por eso es que algunos autores dicen que en eventos como este es que sale lo mejor del ser humano. Porque, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Que nosotros invertimos muchas energías ¿para qué? Para invisibilizar nuestra vulnerabilidad, para que el otro no se dé cuenta que tenemos debilidades. Wow. Y en la medida en que invertimos tanto para que nuestras debilidades no se vean, perdemos la parte humana. Y cuando ocurren eventos como estos, de golpe y porrazo nos dicen, mire, usted es vulnerable. Me hace acordar la foto de Putin cuando fue a despedir a un amigo que falleció, creo que el mes pasado, principio de mes, que él pidió que lo dejaran solo y no quería que lo fotografiaran porque era como un momento tan de él, pero al ser una figura tan importante y como transmite su poderío, no quería que lo fotografiaran ni que lo grabaran vulnerable. Sí. Pero sin embargo lloró porque es humano. Es humano, definitivamente, es humano. Doctor, usted decía, y con esta última pregunta quiero cerrar, que el trauma vicario, este ejercicio de crecimiento post-trauma vicario, nos puede hacer mejores. ¿Por qué esto va a ser diferente, por ejemplo, de la pandemia? Que vimos tanta gente irse y todavía está en discusión si somos mejores post-pandemia. Sí, la naturaleza de la pandemia, recuerda que es diferente a este tipo de trauma. Primero porque la pandemia todo el mundo estaba como en una aleatoriedad, cualquiera se podía sacar el premio. Ahí no había ninguna posibilidad de que alguien tuviera ventaja o desventaja, sobre todo cuando no se había detectado la vacuna. Luego se notó algo y ahí sí comenzaron los traumas post pandemia, que fue que la pandemia develó las inequidades que hay en el mundo. Entonces, cuando comienzan a develarse las inequidades que hay en el mundo, comienzan también a aparecer los síntomas asociados a esas inequidades por las dificultades sanitarias que tenían los que en este caso estaban en una condición de mayor vulnerabilidad. En el caso de este estrés post-trauma relacionado con la discoteca YXC, hay un fenómeno y es que no se llama enfermedad. Fíjate que cuando hablamos de enfermedad, eso es aleatorio. Cuando hablamos de una discoteca que se desploma, lo que menos tiene la gente pensado es que eso pudo haber pasado. En medio de una celebración. En medio de una celebración. La gente incluso pudiera hasta recuperarse más pronto de un ciclón y hasta de un terremoto. Fíjense cómo son las cosas por lo aleatorio que es esto. Yeah. Pero el cerebro, y la explicación está en el cerebro. O sea, el cerebro, todos ustedes y yo tenemos premisas ya asumidas Sí. acá. Cuando ocurre algo
que choca frontalmente con esas premisas, contradiciéndolas de una manera tan abrupta, entonces nos quedamos sin respuesta, nos quedamos sin estrategia, nos quedamos en una situación de shock. El shock, cuando se habla de las enfermedades, pues uno tiende a digerirlo más porque colectivamente todos estamos igualmente expuestos. Pero cuando pasa esto de una manera tan abrupta, pues sin duda alguna esa divergencia que se da, pues fue muy destructiva, hasta el punto que todavía hay gente que está en shock. Sí, claro, sin duda. Bueno, señores, yo creo que nos vamos con una línea que dijo el doctor y que tiene que ver con Carl Jung y con otro gran maestro de la psicología, que dice que después de un trauma podemos crecer. Y yo creo que deseamos que nosotros como sociedad podamos crecer. Lo hemos hablado desde la perspectiva legal ayer y hoy desde el punto de vista psicológico, en este momento en que República Dominicana, aunque ya pasó el luto oficial, sigue resentido emocionalmente por esta terrible pérdida de 232 personas en ese centro de diversión nocturna. Todavía se me tranca la voz. Increíble.